El gobierno no renovará el estado de excepción por la pandemia, basándose en un fallo de la Corte Constitucional. Desde el 13 de septiembre se levantaría el toque de queda y la prohibición de reuniones. Alcaldes de 7 ciudades dicen que no han sido notificados sobre la medida y aseguran que el fin del estado de excepción va a provocar un rebrote de la pandemia en el país. Detienen en Quito a Karina Cadena, procesada por el delito de asociación ilícita dentro del caso de la venta irregular de medicina en un hospital del IES. Una comisión multipartidista de la Asamblea investigará al legislador Eliseo Azuero por las denuncias de formar parte de una red de corrupción que gestionaba cargos públicos. Julio César y Gualdramina Maclovia, pareja ecuatoriana, obtiene récord Guinness como el matrimonio más longevo del mundo. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Desde el 13 de septiembre ya no habrá toque de queda y se levantará la prohibición de reuniones en todo el país. Así lo han confirmado las autoridades. Hola, Tania. Hola, Gaby, amigos. Buenas tardes. Sostienen que no se podrá renovar el estado de excepción por la emergencia sanitaria, por lo que el gobierno lanzó la campaña denominada Yo Me Cuido para generar conciencia sobre las medidas de autoprotección. Francisco Garcés, con más detalles. Fomentar el uso de la mascarilla, la conciencia sobre mantener la distancia y evitar exponerse al contagio del COVID-19 es el centro de la campaña Yo Me Cuido, que lanzó el gobierno y que intenta que se adopten estas medidas en vista de que el próximo 12 de septiembre vencerá el estado de excepción en todo el país. Es que, según informó el gobierno, en su última decisión la Corte Constitucional recordó que la Carta Magna prohíbe una renovación del estado de excepción. Por eso, desde el 13 de septiembre ya no habrá toque de queda y se levantará también la prohibición para mantener reuniones. Juan Zapata, director del servicio ECU 911, dijo que ahora la regulación recaerá sobre los municipios. Se lo puede aplicar esas restricciones, tal cual lo venía haciendo Quito, primero con el pico y placa, después con el hoy no circula, a través de ordenanza municipal. Pero tenemos que coordinar para que sea coherente como veníamos trabajando con una visión nacional. Recordó que son los cabildos los que en su mayoría tienen competencia sobre el tránsito y también sobre el espacio público, mientras las intendencias deberán regular el funcionamiento de los locales en donde se aglomera la gente, así como los espectáculos públicos. No es que la fuerza pública va a salir del territorio, ojo, no. Policía Nacional seguirá cumpliendo esa tarea estoica que lo ha venido haciendo hasta el día de hoy, al igual que Fuerzas Armadas y las instituciones municipales. Es que, según las autoridades, las mismas medidas de protección deberán mantenerse vigentes, pero sin la necesidad del control del Estado. Esto porque la enfermedad no está controlada e incluso en 2 provincias el índice de contagio es superior al promedio. La pandemia continúa, no hemos vencido al virus. Azuay y Guayas son las dos provincias que están sobre esta tasa de contagio superior a 1. Adicionalmente, el gobierno mantendrá vigentes medidas como el teletrabajo y la ocupación limitada de dependencias públicas. El representante regional de la Asociación de Municipalidades se pronuncia en contra del fin del estado de excepción porque advierte un incremento masivo de contagios en el país. Melín Ochoa conversó con otros alcaldes, quienes recalcan que no han sido notificados de la medida. El fin del estado de excepción que se contempla desde la segunda semana de septiembre es un tema que genera preocupación en el presidente regional de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. El funcionario, quien también es alcalde de Santa Lucía, menciona que el país no está preparado para un rebrote de COVID-19. Si así como estamos en estado de excepción, la gente no respeta, la gente no ayuda, no apoya. Imagínense ustedes en el momento del estado de excepción, se termina
¿quién nos va a ayudar? Va a haber más contagios, va a haber más enfermos, no tenemos la capacidad médica para poder hacer. Por su parte, la alcaldesa de Guayaquil dice que el COE cantonal seguirá activado y ratifica que no han sido notificados sobre el fin del estado de excepción. Guayaquil sigue controlada de la misma manera. Estamos en semáforo amarillo y seguimos con las disposiciones de semáforo amarillo. No hemos recibido ninguna comunicación formal del COE nacional. Ojo, una vez que recibamos la comunicación formal del COE nacional, nosotros daremos la respuesta respecto de cada uno de los puntos que le convengan a la situación que está viviendo Guayaquil actualmente respecto del COVID. Manabí es una de las provincias con más casos de coronavirus. El vicealcalde de Portoviejo, quien además lidera el COE cantonal, también indica que no ha sido informado de la medida y recalca que en abril había 382 casos y a la fecha ya suman más de 1.100 contagiados. Los acataremos, aunque a ratos no los compartamos, porque en todo el territorio nacional todavía hay riesgos de contagio y la pandemia del COVID sigue afectando a la población. Hay una desesperación por volver a las actividades, pero primordialmente defenderemos la vida de nuestros conciudadanos de tal manera que toda la estructura que se ha organizado desde el inicio de la pandemia en Portoviejo seguirá estando vigente. El presidente regional de la AME añade que enviarán por escrito una carta al COE nacional para advertir que en muchos cantones no existe la capacidad operativa y médica para enfrentar un contagio masivo del virus. También contemplan una reunión con los alcaldes del país. Detienen en Quito a Karina Cadena, procesada por asociación ilícita dentro del caso de la venta irregular de medicinas en el IES, en el que están involucrados los hermanos Bucaram Puley y los hermanos Salcedo. A esta hora nos enlazamos con William Young, quien está en la Unidad de Policía Judicial de Guayaquil, para contarnos detalles de esta captura. William, adelante. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. Justo nos estamos moviendo, disculpen el movimiento, pero es porque acaba de llegar Karina Cadena acá a las instalaciones de la Policía Judicial en Guayaquil. En estos momentos estamos subiendo gradas y la estamos siguiendo un poco. Es escoltada por agentes de la Policía Judicial. Ella llegó en una camioneta de la policía desde Quito, vino vía terrestre luego de ser detenida en la capital de la República. Sobre ella lo que podemos informar es que es una de las procesadas por asociación ilícita dentro de uno de los diversos casos por las presuntas irregularidades en la comercialización de insumos médicos en hospitales del Seguro Social. Ingresó a una de las oficinas de la Policía Judicial aquí en el oeste de Guayaquil. No ha dado declaraciones, tampoco sabemos si su abogado está aquí, no se ha identificado todavía quién la va a representar, al menos hoy. La policía tampoco ha dado mayor información, pero tenemos grabado ya desde Quito, cuando el jefe de la Policía Judicial dio detalles de su detención más temprano en la capital. Veamos. La madrugada de este día, con el bloque de búsqueda, localizamos a la señora Karina C., una ciudadana requerida por autoridades judiciales de Guayaquil, específicamente por el delito de asociación ilícita. En este momento la señora se encuentra trasladándose hasta la Unidad Judicial Penal 2 de Guayaquil para ponerles a órdenes de autoridades correspondientes. Este es un tema específico del delito de asociación ilícita y relacionado a la comercialización de insumos médicos, lo que estamos investigando hace varios meses. Y precisamente vamos a mostrar algunas de las imágenes que logramos captar minutos antes de salir en este enlace en vivo, cuando ella justamente llegaba aquí a las instalaciones de la Policía Judicial en el oeste de Guayaquil. Se bajó de la camioneta. Varios agentes de la policía la escoltaban. Ella vino en este vehículo desde la capital de la República. ¿Por qué viene a Guayaquil? Porque aquí es donde se lleva uno de los procesos en el que ella está vinculada, que es por asociación ilícita. En esa misma investigación, en este mismo proceso, se están investigando a los hermanos Abdalá, Jacobo y Michelle Bucaram Puley. Además, los hermanos Daniel y Noé Salcedo y otras personas más, que algunos de ellos habían indicado que son empresarios y que no tendrían relación con esta presunta red de corrupción que se dedicaba, según la Fiscalía, a
adjudicarse contratos para la compra y venta de insumos médicos durante esta emergencia en hospitales del Seguro Social aquí en Guayaquil. Aún no se conoce cuál será el fiscal que va a dar o va a tomar la versión de Karina Cadena. Eso se podrá conocer en los próximos minutos. Estaremos pendientes y retomaremos la información desde este punto cuando sea necesario, de acuerdo a la noticia. Seguimos en estudios. Buenas tardes. Gracias, William. En el proceso judicial por delincuencia organizada, en la contratación del Hospital de Pedernales, 2 implicados buscan que se revoque o sustituya la medida que los mantiene en prisión. Se trata de René Tamayo, exdirector de SECOP, quien en su versión confesó que otorgó cargos públicos por pedido de varios asambleístas. También lo solicita Ángel Andrade, parte de la Comisión Técnica del Contrato para la obra. La audiencia será el próximo viernes 28 de agosto a las 11 horas en la Corte Nacional de Justicia. En este caso es investigado y permanece detenido el exasambleísta Daniel Mendoza. En otros temas, el precandidato a la presidencia de la República por Pachacútic, Yacu Pérez Guartumbel, señala que es inconsistente el llamado a la unidad que realizan desde la derecha para combatir el correísmo. Pérez indica que el movimiento indígena está unido y que no respaldará en ninguna instancia a quien los persiguió durante su gestión. La candidatura de Yacu Pérez a la presidencia de la República por Pachacútic no ha estado lejos del conflicto. Primero dentro del movimiento indígena, donde dice que no hay división, y ahora se suma uno más. No tiene compañera de fórmula. No está cerrado, estamos a punto de definir. Ventajosamente tenemos varias cartas, muy buenas cartas que reúnen los perfiles que buscamos. Su postura contra el extractivismo se mantiene firme, sin embargo sostiene que de llegar al poder no se respetará ningún contrato vigente, pero su pensamiento y conducta seguirán siendo los mismos. Y en esa fase de transición, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Los pozos petroleros que ya están abiertos, los que ya están haciendo minería en Ponce Enríquez, que lo terminen, pero terminen haciendo bien. Lo que nosotros proponemos es en el post-extractivista ya no volver a hacer huecos, ya no más devastar la selva amazónica. Al llamado de unidad de la derecha, Yacu Pérez no se suma y cuenta los motivos por los que le parece que aquello no es viable. Nosotros combatimos al correísmo y a la derecha, porque Rafael Correa y Guillermo Lasso son lo mismo, al extremo que Guillermo Lasso financió la campaña de Correa. Los socialcristianos toda la vida estuvieron gobernando muy bien, abrazándose entre Nebot y Correa. Y que tiene una certeza: el movimiento indígena bajo ningún concepto respaldará al correísmo. No puede llegar a las comunidades, que destruyó la educación intercultural bilingüe, que intentó quitarnos la casa a la CONAI, que nos mandó a 850 personas a la cárcel. Que su candidatura esté en firme, señala, que no ha pensado en declinarla, que le falta un nombre en la papeleta, sí, pero que lo resuelven ya mismo. El movimiento Adelante, Ecuatoriano Adelante, dio a conocer que el Tribunal Contencioso Electoral, a través de un pronunciamiento emitido este martes, ordenó al Consejo Nacional Electoral se les permita realizar su proceso de primarias. Silka Sánchez, dirigente de esa organización política, no confirmó ni negó una eventual participación electoral de Álvaro Noboa, quien en días pasados hizo un llamado a la unidad que no fue escuchado. El día de ayer en la tarde hemos recibido la notificación en la cual se ratifican que como medida reparatoria le dan a nuestro partido político la razón y ordena al Consejo Nacional Electoral para que nosotros podamos realizar nuestras primarias y que envíen las vedurías tal como lo manda la ley. Vamos a la pausa y al regresar, la frontera norte en crisis. Más de 1000 negocios han quebrado como consecuencia del cierre del puente de Rumichaca, lo que también incrementó el contrabando.
Seguimos informando. La Asamblea Nacional conformó una comisión que investigará el supuesto incumplimiento de funciones del legislador Eliseo Azuero al estar vinculado en una presunta red de corrupción dentro del caso del Hospital de Pedernales. Patricio Díaz nos cuenta que en 10 días deberán presentar al Pleno su recomendación de si deben destituirlo o no. La comisión que investigará los presuntos actos irregulares del legislador Eliseo Azuero estará integrada por José Serrano de Alianza País, Liliana Durán del Correísmo y Franco Romero del Badi. La propuesta de los nombres tuvo el respaldo unánime de 130 legisladores. En momentos tan críticos para un país que necesita de eficiencia, responsabilidad y ética, por eso se vuelve fundamental que sea desde nuestras acciones y nuestra institución que podamos sentar bases de transparencia y justicia en esta lucha contra la corrupción. Los legisladores designados deberán revisar los argumentos de la interpelante Amapola Naranjo, quien acusa a Azuero de gestión de cargos públicos, algo prohibido para un legislador, además de recibir recursos públicos fuera de su condición de asambleísta. Por considerar que el legislador estaría involucrado en los hechos de corrupción relacionados a la construcción del Hospital Básico de Pedernales. En el audio de la conversación entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, que es parte de las evidencias de Fiscalía en el caso del Hospital de Pedernales, se menciona a 5 legisladores del bloque de Azuero. Entre ellos, uno de los miembros de la comisión, Franco Romero. Tendremos un plazo de 10 días para presentar un informe al Pleno sobre la investigación donde se garantizará, desde luego, el derecho a la defensa del denunciado. Azuero se encuentra prófugo, no se conoce si en este proceso lo representará su abogado. El asambleísta José Serrano, por encabezar la lista, deberá convocar a la primera sesión. Luego de revisar las pruebas y las comparecencias que requieran, deberán decidir si Eliseo Azuero merece ser destituido o no, para así recomendarlo al Pleno. Esta mañana se conoció que nuevamente en una localidad de China se prohibió la compra y venta del camarón ecuatoriano. La restricción se debe a que el coronavirus sobrevive fácilmente en productos congelados. Así lo anunciaron las autoridades de la provincia central china de Shanxi. Diego Cuenca nos informa. El camarón ecuatoriano nuevamente tiene problemas para ingresar al mercado asiático. Esta vez la restricción la impuso la provincia central china de Shanxi, que prohibió comprar, vender y utilizar este producto procedente de Ecuador. La decisión puso en alerta a la Cámara Nacional de Acuacultura. No permitir la importación o el expendio de los mismos está afectando seriamente el buen nombre de la industria camaronera ecuatoriana, la posibilidad de continuar vendiendo ese mercado, porque hoy las exportaciones a China no se han recuperado, y finalmente generan mucha incertidumbre y temor en los consumidores chinos, no solamente en el producto ecuatoriano, sino también en camarón de origen chino. La provincia china Shanxi ha señalado que la prohibición se debe a que el coronavirus sobrevive fácilmente en productos congelados. El pasado 10 de julio, China supuestamente detectó rastros de COVID-19 en el empaquetado de 3 empresas exportadoras de camarón ecuatoriano. Esta noticia no tiene nada que ver con los controles de la Dirección General de Aduana. Son controles que están realizando las ciudades. En este caso, la provincia de la que se menciona es una provincia interior, ni siquiera tiene puerto. Entonces es una provincia que recibe producto una vez que el contenedor se abrió, se descargó, se cargó en un camión, y ese camión posiblemente recorrió cientos de kilómetros y decenas de manos tocaron esas cajas. Por su parte, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Montaneda, indica que no ha recibido la notificación sobre esa última prohibición. Mire, no tenemos ninguna notificación oficial de la República Popular China al respecto. La OMS ha dicho clarísimo que no existe riesgo de transmisión a través de alimentos. Mientras tanto, las autoridades ecuatorianas dicen estar atentas a los diálogos que puedan realizar con China para evitar problemas comerciales. Más adelante en Televistazo tendremos una entrevista con la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, para hablar acerca del fallo de la Corte Constitucional que permitiría la restitución de jueces separados por error inexcusable. En
Carchi, el cierre de la frontera con Colombia debido a la pandemia ha provocado la quiebra de más de 1.000 negocios en Tulcán. Cientos de comerciantes informales han optado por el contrabando de productos a través del río Carchi y pasos informales. Nuestra corresponsal Paola Andrade nos amplía. Han transcurrido más de 5 meses desde que el puente internacional de Rumichaca cerró su frontera. Las repercusiones para el comercio local son graves. La Cámara de Comercio de Tulcán reporta la quiebra de grandes y pequeños negocios. En la ciudad de Tulcán se han calculado más de 1.000 locales cerrados. En realidad es una cantidad que podría decirse bastante exagerada, tomando en cuenta que la ciudad es pequeña, pero no hablamos de locales solamente en la calle Bolívar, en la calle Sucre, que es donde se concentra el comercio, sino hablamos también de pequeños locales comerciales, de pequeñas tiendas. Esta crisis ha derivado en delitos como el contrabando, y es aquí, justamente en el río Carchi, donde comerciantes y migrantes buscan la forma de cruzar la frontera. Lo hacen en balsas o por maderos y con tarabitas para el paso de productos. No menos de unas 500 personas cruzamos los diferentes pasos. Todos esperan su turno, sabiendo que esto es solo la mitad del camino porque la travesía cuesta arriba aún es larga. Y uno ve toda la gente como aquí sube con alguna carga para lograr el sustento. La gente continúa cruzando la frontera sin control y sin medir riesgos. Hace 5 días un joven de 22 años fue arrastrado por la corriente del río. Dijeron no pasemos, que el río está muy crecido, pero que él no hizo caso. Las autoridades calculan 40 pasos informales que conectan las zonas rurales de Tulcán con la ciudad colombiana de Ipiales, pero estiman que este número ha incrementado debido al cierre de la frontera. Los 2 hospitales temporales habilitados por el municipio de Guayaquil al principio de la emergencia tienen hoy diferentes destinos. Uno de ellos, el Bicentenario, continúa atendiendo a pacientes con COVID-19, mientras que el otro pronto será desmontado. Para los médicos, este protocolo se ha convertido en rutina. Primero nosotros hacemos un triaje, evaluamos los signos y síntomas del paciente, hacemos la prueba. Y si esta prueba arroja positividad, nosotros los ingresamos aquí para que luego vaya a sala. Este hospital, el Bicentenario, fue uno de los que el municipio habilitó hace unos meses, cuando Guayaquil era literalmente una zona de guerra. Y claro, hoy la cantidad de pacientes ni siquiera se compara con la de esos meses, pero aún así siguen llegando en un flujo menos intenso, pero constante. Nosotros estamos entre 67 y 100 pacientes diarios, y de esos pues variados entre COVID y no COVID. El Hospital Bicentenario tiene 300 camas, de las cuales están ocupadas 50. 30 con pacientes COVID y 20 con los pacientes que recogemos. Se refiere a que el Bicentenario se ha convertido también en una especie de albergue hospital. Esas 20 camas de las que habla están siendo ocupadas por familias de fuera de Guayaquil, que llegan hasta la ciudad como acompañantes de un paciente con COVID. Y en muchos de esos casos hemos encontrado casos positivos de COVID asintomáticos. Y nuestro objetivo es que ellos no circulen por la ciudad, porque eso significa más contagios para la ciudad. Por eso nosotros los vamos a ver en bus, los llevamos al Bicentenario, ahí duermen, ahí desayunan, ahí les hacemos el triaje, les hacemos las pruebas, y cuando determinamos que hay casos de COVID, ahí se quedan haciendo la cuarentena con las medicinas respectivas. Este es un hospital de cuidados intermedios, es decir, no hay terapia intensiva. Cuando un paciente se agrava, debe ser trasladado a otro hospital. Entre 7 y 14 días después del feriado de agosto, hubo un aumento en la severidad de los casos que se presentaban y en el volumen que se presentaban diarios. Los que llegaron fueron pacientes que requerían cuidado intensivo, con probablemente intubación endotraqueal, apoyo de soporte de ventilación mecánica invasiva, y tuvimos que derivar muchos en un solo fin de semana. El segundo hospital que el municipio abrió en lo más álgido de la pandemia funcionaba aquí. Y digo funcionaba porque ahora, a falta de pacientes, ya se encuentra cerrado. Es más, será desmontado a finales de este mes. Este hospital, el del Centro de Convenciones, tenía 150 camas que ahora serán utilizadas en otros proyectos hospitalarios en el área rural. El Bicentenario se convertirá en un hospital del día una vez que la pandemia sea superada.
Como anunciamos, nos acompaña vía internet la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien ha dicho que cumplirá con el fallo de la Corte Constitucional por el cual, y en términos generales, sin la resolución de un juez superior, no podrá aplicarse de oficio una sanción por dolo, por manifiesta negligencia o por error inexcusable. Doctora Maldonado, gracias por atender esta invitación. Sabemos que está en Esmeraldas. Se estima que 882 ex jueces, ex fiscales y ex servidores judiciales serían alcanzados por este fallo de la Corte Constitucional. ¿Está de acuerdo con esta cifra? Y en su mayoría tendrían que ser reincorporados y recibir una reparación económica. ¿Cómo van a hacerlo? O mejor dicho, ¿será posible hacerlo? Muchas gracias, Tania, y buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Es preocupante para el Consejo de la Judicatura, pero no solamente nos atañe como institución ni como función, sino como país y como Estado. Nosotros, como usted bien lo ha manifestado, acataremos la sentencia de la Corte Constitucional, porque somos respetuosos del ordenamiento jurídico, ya sea el marco constitucional o legal. No obstante, es nuestro deber advertir al país, que no se diga que no lo hemos dicho, las consecuencias lesivas que tiene este fallo, no solamente para el Consejo de la Judicatura, ni para el servicio de justicia, desgraciadamente, que sin duda se verá afectado, sino además, y por sobre todo, para los ciudadanos. ¿Por qué usted dice que será lesiva la aplicación de este fallo? Precisamente por las cifras y los números que usted en principio ha dado, Tania. Nosotros estamos hablando de que posiblemente los jueces vayan a determinar el reintegro a las funciones conjuntamente con las reparaciones o indemnizaciones, dependiendo de la causa que hayan presentado ante la Administración de Justicia por su destitución. Esto significa, en términos generales, promedio, que nosotros tendremos que indemnizar a un juez, por ejemplo, o a un fiscal o a un defensor público con aproximadamente $250,000. $250,000 es lo que nosotros necesitamos, según nuestra Dirección de Acceso a los Servicios de Justicia, para la sostenibilidad de todo un año de la unidad judicial en la que atendemos violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Perdón que me interrumpa, 250,000 por cada uno. Esto significa que tendríamos que multiplicar esta cifra por 882 personas. La cifra a la que alcanzaría esta sentencia todavía está en análisis, porque básicamente esto se encuentra en los diferentes juzgados, tribunales a nivel nacional. Lo que sí le digo, Tania, y amigos que nos escuchan, es que nuestra preocupación y nuestra advertencia al país, que lo hacemos de manera firme y de manera frontal, sin temores, es que $250,000 en promedio es lo que tendremos que indemnizar, y $250,000 en promedio es lo que tenemos que destinar para mantener durante un año una unidad de violencia, con todo el equipo técnico, con todo el equipo jurisdiccional, además equipos tecnológicos, equipos médicos, adecuaciones físicas. Eso nos cuesta una. Doctora, más allá del fondo millonario que se necesitaría, ¿qué va a pasar con los más de 3.000 expedientes disciplinarios que el Consejo de la Judicatura está tramitando? ¿Qué va a pasar con las quejas a los jueces, las quejas a las que tienen derecho los usuarios? Y por otra parte, ¿un usuario va a poder conseguir fácilmente que un juez acuse a otro para que se dé paso al error inexcusable, a la negligencia, al dolo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos. La facultad correctiva de los jueces ha estado escrita en la norma siempre, y sin embargo, muy pocos casos
muy pocos casos un juez ha determinado un horror inexcusable a otro de sus compañeros jueces, pero adicionalmente nosotros, esta gestión del Consejo de la Judicatura, hemos sido respetuosos con la independencia judicial. No hay divergencia en el concepto, debe haber independencia judicial, pero desafortunadamente... Justamente, perdón doctora, la Asociación de Jueces ha celebrado el fallo por considerarlo favorable a esta independencia judicial. Pero ¿qué tan peligroso puede ser para la ciudadanía? Exactamente, Tania. Es que no se puede interponer el interés particular sobre el interés general. Y estas cifras de violencia, esto es el interés general. Entonces, nosotros a dónde vamos, no solamente a la limitación de competencias que por la Constitución se nos atribuye al Consejo de la Judicatura como máximo órgano de gobierno y disciplina de la función judicial. ¿Cree entonces que este fallo, es la suya? Así es, ¿cree entonces que este fallo pone en riesgo la existencia del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Judicatura? Sin duda, advertimos al país que este fallo va a afectar gravemente en el servicio de justicia. Una sola reparación, $250,000, es el dinero que nosotros necesitamos para adquirir 250 licencias Zoom durante 3 años, que es precisamente una de las formas de evitar que nuestros usuarios y nuestros servidores se contagien en esta pandemia. Doctora, ese dinero no lo tenemos. Lamentablemente el tiempo es oro por televisión. Sin duda habrá otras oportunidades en que se pueda ahondar con el cumplimiento de este fallo, obviamente que genera tantas reacciones. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a usted. Varios detenidos y más de 30 kilos de droga decomisada es el resultado de una serie de operativos contra el microtráfico en 2 cantones de Guayas. Las autoridades aseguran que el aumento del número de muertes violentas en Durán es por el consumo de drogas. Los operativos se dieron en la madrugada de este miércoles en al menos una decena de viviendas entre Durán y Milagro en Guayas. Según informes de inteligencia, aquí se vendía drogas en dosis y en uno de los sitios se almacenaba diversos tipos de estupefacientes para distribuirlos a otras ciudades de la provincia. En Milagro encontraron un sitio que distribuía a casi medio centenar de microtraficantes. Allí 7 personas fueron detenidas y se incautaron 34 kilos de droga, entre marihuana, cocaína y heroína, según explica el coronel Galo Pérez. Desde aquí teníamos un punto un centro de abastecimiento a los cantones cercanos con toda esta droga incautada en esta operación policial. Paralelamente en Durán, personal de la Dirección General de Inteligencia y grupos especiales de la policía allanó varias casas en las cuales también operaban microtraficantes. A criterio de las autoridades, este tipo de delitos sería una de las causas del incremento de muertes violentas en el cantón. El anterior año existió 13 muertes violentas, a la fecha tenemos 36 muertes violentas. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargos. Las autoridades aseguran que evitarán que otros expendedores de droga busquen ocupar el puesto de los aprehendidos. Una pareja ecuatoriana rompió el récord mundial como el matrimonio más longevo del mundo. Se trata de Gualdramina Quinteros, de 104 años, y Julio César Mora, de 110 años. Andrea Marín nos mostró su historia hace 2 años. Se juntaron hace 7 décadas para iniciar la más bella historia y no separarse jamás. Quiero decirte que te sigo amando. Ella oriunda de Montecristi y Manabí, él de Ambato, coincidieron en la capital muy jóvenes. Aquí encontraron el amor. Escribía muy lindo, me mandaba cartas. Muchas veces. Se juraron amor eterno, juramento que a sus más de 100 años no lo han roto, más bien se fortaleció. Lo mejor de mi vida para mí es mi esposa. Son el complemento perfecto y el amor su más efectiva vitamina. Mi papá es muy mimoso con mi madre.
le manda besos volados, le trae flores. Ambos normalistas, docentes que formaron generaciones, pero su mayor orgullo y legado fue haber formado 5 hijos profesionales. Tienen 8 nietos, 15 bisnietos y 7 tataranietos. Nos forjaron a todos con los mejores valores. Los queremos mucho, son el pilar de nuestra familia. Guardan los mejores recuerdos. De mi papá, que desde pequeño me sabía llevar al fútbol. De mi mamá, toda la vida, que fue muy exigente. Son la historia de un amor sincero que trasciende y se fortalece en el tiempo, el que rebasará la vida, eterno e inmortal. Cuando estemos viejos y se nos achique el país. Ya lo escuchamos, doña Gualdramina le dice: te sigo amando. 79 años de casados. Así concluimos. Un abrazo. Linda historia y felicitaciones a este longevo matrimonio. Estamos despidiendo. Gracias por su atención.